Nuestro mago de honor es nada más y nada menos que don Bernardo de las Heras Cirujano. El gran maestro de maestros. Bien. Es conocido por todos. Inventor, mago, artista, floriturero, porque fabrica las flores como nadie, lo sabéis bien. Ha fabricado aparatos para medio mundo y para magos de casi todo el mundo. Y no tengo más que decir. Es Bergman y yo, por mi parte, le voy a dar una placa de nuestra asociación. Bueno, pero no la metas en un baúl por ahí, en el aparador. Haga entrega de esta placa y se hace el favor también de leerla. Es una placa dirigida a Bergman, de parte, como digo, de Magia Estudio de Madrid. Magia Estudio, como todos sabéis, o por algún mago nuevo que no sea de Madrid, es Encarnita y José Luis Ballesteros que le mandan esto. Buenas tardes, y la dedicatoria es la siguiente. Al veterano y maestro mago Bergman, en reconocimiento por su profesionalidad, entusiasmo, creatividad y dedicación a la magia, como artista y como fabricante de aparatos. También y muy especialmente por su ejemplo e inestimables consejos, con los que Bergman ha contribuido al inicio y desarrollo de varias generaciones de magos, tanto aficionados como profesionales. Y cómo no, también a ti, nuestro entrañable, excelente y muy querido amigo Bernardo de las Heras Cirujano. Te agradecemos el habernos honrado con tu amistad durante tantos años, con la franqueza, bonomía y generosidad que te caracterizan. Almusafes, abril 2009, Encarnita y José Luis. Ahora, en este momento, el presidente de la corporación, el señor Albert Girona, le hace la entrega de la placa que establece el Ayuntamiento de Almusafe y que es de alguna manera el nombramiento oficial de Bergman como mago de honor de este encuentro 2009. Buenas tardes. Dice muy ilustre del Ayuntamiento de Almusafes, a Bergman, Mag d'Honor, Dissetena Trobada Internacional de Mags, Almusafes Màgic, abril 2009. Por lo de las flores de Bergman que fabricaba, tengo una sorpresa para Bergman, de una flor, de Charlie. De tu amigo Charlie, para ti. Maestro, gracias por las miles de horas que has pasado en tu taller creando sueños para niños como yo que han creído en la magia. Miles de personas hoy son magos gracias a ti y a tu trabajo. Espero que esta preciosa caja la llenes de recuerdos que seguro son muchos. Tu admirador, Charlie. Bueno, estos momentos llegan y llegan. Esto es así, le agradezco mucho a Luis Lafón, ha sido el que ha tirado también de mí. Y claro, pues yo no sé si a veces le digo, soy malo, no más que hacerme daño. Ya uno es mayor, ya tengo 66 años, y claro, por un lado da mucha alegría y es cuando hay que hacerlo, no después. Yo me dedico a la magia toda mi vida y sigo estando ahí. Y os tengo que decir una cosa que es muy importante. Estoy operado de colon y resulta de que vamos con nuestro patrón
Yo estaba previsto para actuar en el Circo Price de Madrid. Bueno, pues el día 30 me quitaron los puntos y el día 31 estaba en el escenario de Price de Madrid. Por todo medio, a mis colegas jóvenes y mayores quiero que sigan la magia bien, con prudencia, que no corran tampoco mucho, que hagan las cosas bien, que hagan sus ensayos como es debido, porque poquito a poco, sin querer, las cosas se tiran por la borda. Hay que estar muy pendientes, porque esto no es que sea un arte, no, lo llaman la reina del arte, y de verdad que es así. Por eso tenemos que tener un cuchadito de hacer las cosas lo mejor posible, porque soy muy joven y tengo mucho campo por delante. Luchar con la magia es un beneficio muy bueno para todos. Se divierten ellos como nos divertimos nosotros y al mismo tiempo podemos divertir al público en general. Para terminar, muchas gracias a todos por acompañarme. Aquí esta cosita empezó hace muchos años, ya me parece que eran 7 u 8, y empezó Luis Lafont con muy poquito, pero muy bien, y ahora ya parece ser que está con mucho y mejor todavía.